2 de la tarde, 3 minutos. Entonces le decía al iniciar la transmisión del noticiero que está aquí la senadora Graciela Ortiz. La senadora viene porque ha estado participando en unas... Domingos familiares. La gente de usted ha estado organizando domingos familiares. Y con un gran éxito. El más reciente fue el domingo pasado en la 12 y Jalisco, en la colonia Reforma. Y pues, no sé, muchas familias, senadora, lo hemos visto, lo hemos constatado. Es parte de una actividad que hemos venido llevando a cabo a lo largo de 2 años, en la que buscamos privilegiar lo que es la convivencia familiar. Y a mí me parece que la convivencia familiar se expresa de mejor manera cuando usted atiende a los niños o a los jóvenes de una familia. Lo agradecemos los padres y permite la convivencia entre padres e hijos, y a nosotros nos permite tener el contacto permanente con la sociedad. Lo hemos venido haciendo en todo el estado a partir de una premisa, la premisa de fortalecer a la familia como la unidad básica de una comunidad que la queremos en mejores condiciones y en mejores ámbitos de convivencia. Esa es la razón. Aquí han estado en Cuauhtémoc con una gran intensidad Astolfo Nava, que aquí está acompañándome, un joven muy talentoso, muy entusiasta, un gran valor cuauhtemense que yo espero que Cuauhtémoc lo vea como de sus hijos, de los que hay que enorgullecerse, y desde luego amigos como Roberto Corral y como una serie de amigos empresarios y amigos que en la sociedad nos permiten el apoyo para poder llevar a cabo esta actividad. Lo hacemos en todo el estado, pero yo les diría que en donde ha tenido mucho mayor éxito, ha tenido más eficiencia y ha habido mayor respuesta, es aquí en Cuauhtémoc. Yo estoy muy contenta por ello. Qué bueno. Mire, yo le confieso al auditorio, yo tengo una muy buena impresión de la senadora, se lo he expresado en lo personal y gracias, bueno, lo expreso ahora en el radio. Es más, siento que si la candidata hubiera sido ella, a lo mejor el resultado hubiera estado más apretado por las cosas como se dieron y por la trayectoria de la senadora. Una dama dentro de la política, pero aparte una mujer con una trayectoria política limpia. Aparte una mujer muy inteligente y preparada. Y precisamente hablando de las situaciones que en el Senado de la República tienen que ver con nosotros mismos, con las ciudades medias y con todo el país, platicábamos hace un rato, senadora, lo del mando único sigue y viene para los estados que falta aplicarlo. Es una iniciativa que tenemos todavía en discusión en la Cámara de Senadores. Pensábamos sacarla en el pasado periodo de febrero-abril. No fue posible porque ya estaba en ruta el proceso electoral de 2016, que abarcó a más de 10 estados en la República, y hubo consideraciones de orden político de los partidos que hoy no gobiernan, como el PAN o el PRD, para evitarlo, pero está en discusión. Pero y lo habremos de retomar en este periodo. ¿Cómo vendría? Es decir, el Senado legisla de alguna manera y viene obligatorio para los estados, implementarlo obligatorio. ¿Y en qué esquema? Aquí nos preguntábamos, por ejemplo, el director de Seguridad Pública desaparece y toma la dirección de la Policía Municipal el fiscal que está en turno por parte de la Policía Estatal, porque, le comento de antemano, aquí en Cuauhtémoc, en la región, tenemos una mala impresión de la Policía Estatal. No tanto de la que está aquí, sino de la que frecuentemente viene. Parece una horda de asaltantes, de rufianes, llegan, se posesionan de la ciudad, inclusive agreden a los ciudadanos, y entonces uno decía, o nos preguntábamos, Chihuahua, ¿para qué queremos el mando único? ¿Vendría a complicar más las cosas? ¿En qué forma vendría el esquema este? Fíjate que esa es una gran discusión que hemos tenido en el Senado. ¿Cómo hacemos un esquema que permita a la Federación o al Estado asumir el mando de una corporación municipal que está infiltrada o que está entregada al crimen organizado, sin que lesionemos primero un principio constitucional, que es el de prevención, que es el que le correspondería a una fuerza o a una corporación municipal? Y dos, ¿cómo logramos que en esa tesitura de asumir el mando por una instancia superior no se
no se deje en estado de indefensión al municipio y a la vez no se cometan abusos y excesos por fuerzas que no corresponden a la localidad. Hemos pensado en dos posibilidades que matizan un poco lo que es la iniciativa, porque la iniciativa originalmente lo que plantea es que el mando de las corporaciones municipales pase al Estado y la del Estado pueda pasar a la Federación. Entonces lo que nosotros planteamos fue, primero, dejémosle la parte preventiva, digamos, la aplicación del bando de policía y buen gobierno a los municipios, esa policía de proximidad que conoce al vecino y que puede... Que es como está ahorita, ¿no? Hasta cierto punto, la municipal. Un poquito más reducida. Dejarla solamente para atender temas de bando... De prevención del delito, ya no de investigación o de persecución de prevención de conflictos entre particulares. No de combate a delincuencia organizada. No, nada más lejano, porque no tienen ni la capacidad claro. táctica, desde luego no tienen la capacitación y por supuesto en muchos casos, y temo que es un caso emblemático, en muchos casos ni siquiera quieren intervenir para no tener conflicto. Los que obran de buena fe y los que obran de mala fe pues están entregados. Entonces es dejarles aspectos estrictamente de atención a conflictos de la comunidad, para resolver conflictos de la comunidad. Y darle más atribuciones o mayor atribución en materia de combate al delito ya de mayor envergadura, digamos, a la policía estatal y desde luego la posibilidad de la incursión de una policía federal en el caso del crimen organizado, con facultades específicas para las autoridades federales, porque ahorita no lo tienen. Si ahorita entra una corporación federal, entra en acuerdo con el Estado, pero hay que asignar un acuerdo, porque si no, no tendrían atribuciones. Entonces, es hacer una modificación constitucional para que una autoridad superior como es la federal pueda incursionar en todo el territorio nacional. Y lo que estamos haciendo es fijar hipótesis, Aníbal. Es decir, no puedes entrar cuando tú quieras, puedes entrar en estas hipótesis. Y una de las hipótesis es pues que exista un descontrol que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos para que pueda entrar una corporación superior. Esa es parte de las modificaciones que hemos estado pretendiendo hacer para matizar. Y que están pendientes para el año que entra. Esperamos sacarlos en este periodo, la verdad es que es un tema urgente. Ah, caray, ¿en este mismo año? Pues eso buscamos, ya pasaron las elecciones. Y vendría entonces, reitero la pregunta, vendría obligatorio para los estados y para los municipios. Absolutamente, porque sería una modificación de la Constitución de la República, en la que se le darían atribuciones a la federación, tanto hacia los estados como del estado hacia los municipios. El temor que hay ahí, por ejemplo, yo he platicado con algunos amigos, por ejemplo, Acapulco. Escuchaba alguna vez un diagnóstico de lo que sucedió en Acapulco, que hoy es la ciudad más violenta de México, increíble. Es correcto. Que acabaron con los grandes cárteles y que se les atomizó la delincuencia. Me llamó la atención el término porque nunca lo había oído. O sea, espérate, se atomizó la delincuencia, ¿sí? ¿Qué implica? Que se formaron grupos de delincuentes, de 6 delincuentes, 10, entre 6 y 10, y a extorsionar, a secuestrar, a asaltar, y Acapulco, de ser la perla del Pacífico, se convirtió en lo que ahora es, le decía, la ciudad más violenta del mundo. Entonces, el temor que existe, por ejemplo, entre los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios, es que terminan con el cártel grande o con los cárteles grandes que operan en Chihuahua y se les atomiza la delincuencia. Y entonces sí, ahora sí, a salir corriendo. Hay que cuidar eso, ¿no? Absolutamente. Por eso la tesis de que no desmantelemos totalmente a las policías municipales y que les demos mayores atribuciones a las policías estatales. Porque a final de cuentas, si no se atiende lo que queda como sedimento, digamos, una vez que desaparece un cártel o la jefatura de un cártel, es lo que más lesiona al ciudadano. El crimen organizado tiene distintas manifestaciones. Una es el secuestro, otra es la extorsión. Aquí lo hemos vivido y aquí lo hemos padecido. Entonces sí necesitamos tener mayor claridad de cómo vamos a lograr, primero en la ley y después en la operación y en la ejecución
de las estrategias policíacas el que este fenómeno no se dé. ¿Cómo se irá a dar la relación Senado de la República? Usted en lo personal con el gobernador electo Javier Corral es del PAN, él trae unas ideas que van a romper con el esquema, creo yo, que se había venido manteniendo en Chihuahua. ¿Cómo de alguna forma imaginar que va a ser, por ejemplo, este tipo de implementación de estrategias acordadas con él, impuestas a él, me refiero a él como gobernador y al Estado, o se le va a escuchar para él opinar en relación con el tema? Vaya, es que no es lo mismo legislar para Yucatán Claro. que para Guerrero o que para Chihuahua. Claro. En ese sentido, ¿cuál sería la reflexión? Mire, yo quisiera ir un poquito al sentido ciudadano. El ciudadano decidió que hubiera una votación en mayor medida para Javier Corral, para el PAN, de la que hubo para el candidato del PRI. Es una decisión ciudadana que a mí me merece un profundo respeto. Me parece que nos dijeron que querían nuevas formas, una conducción distinta y esa decisión que tomaron los ciudadanos, pues no tenemos que hacer más que respetarla y respaldarla. Y en ese contexto, le digo con mucha contundencia, que todo aquello que el gobierno del Estado haga en beneficio de Chihuahua deberá de contar con el respaldo de todos, y yo no soy una excepción. Yo creo que todos debemos de apoyar lo que sea positivo para el Estado. No va uno a regatearle en la discusión política la decisión que los ciudadanos tomaron. Me parecería que estaría uno faltándole al respeto al ciudadano, y eso es algo que no voy a hacer. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que cabe, me parece, Aníbal? Y es una pregunta muy importante la suya. Lo que cabe es el que se entienda por parte de nosotros nuestra condición de oposición y cómo debemos de actuar, pero que también se entienda de parte de quienes llegaron al gobierno del Estado que hay una ciudadanía que tiene una pluralidad que también tiene que ser respetada. El planteamiento de este gobierno que va a iniciar en su campaña fue un planteamiento de combatir la corrupción, por ejemplo. Esa fue su bandera. No escuché propuesta, escuché esa bandera. Y seguramente cuando lleguen al gobierno, bueno, pues ellos han hablado de que la van a combatir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que lo que se haga pegado a derecho, que por ningún motivo se vaya a incurrir en un esquema de revanchas políticas, porque me parecería muy lamentable que este gran Estado, este enorme Estado, estuviese sujeto a ese tipo de condiciones. Todo aquello que beneficie a Chihuahua, pues como todos los ciudadanos que queremos lo mejor para Chihuahua, pues esperaremos que así sea. Lo menciona por lo del juicio que se podrá probablemente iniciar en contra o que se podrá continuar, sí, en contra de César Duarte. Fíjese que más bien estoy haciendo una reminiscencia que usted la va a reconocer. En 1992, el PAN ganó Chihuahua con Francisco Barrio a la cabeza. Corral era parte importante de esa corriente que llegó a gobernar el Estado. En aquel entonces iniciaron una persecución en contra del exgobernador y también iniciaron una persecución en contra de 35 expresidentes municipales. Ninguna fructificó, ninguna prosperó, ninguna tuvo elementos para llegar. A mí me quedó muy marcada, quedó muy marcado en mi ánimo esa decisión política de aquel entonces de perseguir lo que ellos consideraban era un PRI que tenía que ser aniquilado y con ello iniciar una división o prolongar una división que se había iniciado entre las familias chihuahuenses en 1986. Es lo que yo trato de decir que no debe de suceder en el año 2016. Quien llega a gobernar llega por la voluntad ciudadana y lo tenemos que respetar todos. Esperamos que a esa nueva jefatura en el Estado actúe para el bien del Estado, pero también la petición es
que siendo el mismo equipo político que gobernó en el 92, pues que no repitan conductas que ya tuvieron en 1992. Aquí lo que siento yo, a nivel nacional, hay una especie de coraje contra la clase política. Así es. Y lo que se quiere es combatir y encarcelar o castigar a los que ejercieron de alguna manera ilegalmente o inmoralmente, abusonamente el ejercicio de los recursos públicos y del poder que implica el poder político. Yo he dicho aquí, el poder político es todo el poder. Entonces, entiendo lo que usted dice como una especie de, ok, si hay algo que perseguir, que se persiga. Y si hay algo que castigar, que se castigue, pero que no se haga una cacería de brujas, algo por el estilo. Es correcto. A mí me parece que lo que tenemos que restituir, en principio, como premisa principal, es la confianza ciudadana, porque usted dijo algo muy, muy cierto. Hay una gran molestia hacia la clase política, pero esa molestia no es hacia la clase política priista, No. Es una molestia hacia la clase política en general. Hacia el que está en el gobierno. Hacia el que esté en el gobierno. Sí, pues cómo le ha ido a los gobernadores, exgobernadores panistas, por Así esemplo, es. Padres de acá de Sonora. Que anda huyendo por actos de corrupción fuertísimos, ¿no? Verdaderamente Bueno, deleznables. hacerse una presa en su rancho con recursos públicos, eso le indica el grado de impunidad con el que se actúa. Y es ahí donde creo que la gente se desespera y nos da una especie de risa nerviosa, es decir, Y de impotencia. impotencia. Se saca al PRI por corrupto y se pone al PAN y es igual o peor. Así es. Por ejemplo, así sucedió allá. Acá estoy seguro que no va a ser así porque yo conozco... Entonces, en ese contexto, por eso, perdón por la Sí, interrupción, sí. nomás para concluir la idea, en ese contexto es importantísimo, Aníbal, que restituyamos esa confianza a partir de la aplicación estricta del Estado de Derecho. Con eso concluyo lo que yo espero del siguiente gobierno. Correcto, pero sí también que si algo hay que perseguir, que se persiga. Yo conozco a Javier Corral. Estado de Derecho, aplicación del Estado de Derecho. Me considero que él me considera su amigo. Y tengo una muy buena impresión de usted. Creo que ustedes han platicado poco. No, fíjese que nosotros, déjeme decirle que somos compañeros. Fueron compañeros en el Senado. En el 92. ¿No se llevan bien? Somos buenos amigos. Sí, es que yo En lo personal somos buenos amigos. Políticamente hablando hemos estado en posiciones antagónicas, encontradas. Pero a mí me parece que incluso en posiciones antagónicas, políticamente hablando, también es posible encontrar rutas de entendimiento. Claro, no hay que buscar en qué estamos en desacuerdo, sino en qué podemos estar de acuerdo. Y yo creo que si hubiera algo que acordar, sería un buen conducto usted para él y él para usted. Si hubiera algo de la federación hacia un enlace, creo que ustedes se podrían entender muy bien. ¿Me permite ir a un corte de comerciales? Regresamos bien rápido. Estoy platicando con la senadora Graciela Ortiz, senadora de la República. Hay otros temas interesantes que vamos a tocar. Volvemos bien rápido. En el súper, la carne es tan buena, que nuestras vacas se van al cielo. Aceite 1, 2, 3, 19